es la problemática socioeconómica, no es descubrir el agua azucarada, porque ya lo estamos viviendo, es realidad y es práctica social. Ya dijimos que cuando se habla de la realidad social es lo que realmente ocurre en la sociedad, ¿verdad? Con leyes propias, independientemente de nuestra voluntad. Porque si nosotros pudiéramos cambiar muchas situaciones que son la mayoría adversas al bienestar de la mayor parte de la población guatemalteca, pues, si pudiéramos hacerlo, lo haríamos, ¿verdad? Pero de hecho, por eso se trata esto de problemas socioeconómicos de Guatemala. Y problemas socioeconómicos, ¿por qué? Porque son situaciones de conflicto que están vinculadas a la insatisfacción de las necesidades materiales de los seres humanos. Pero de hecho, el día anterior hablábamos que no podemos hablar únicamente de necesidades materiales, ¿verdad? Porque recordando que el ser humano es alma y espíritu, ¿verdad? Y en realidad hay otros aspectos de la vida societaria que deben de ser también tomados en consideración, dado, jóvenes, que se busca el desarrollo integral de la persona de una manera individual, pero sabemos que esto se proyecta a la sociedad, ¿verdad? Y cuando se habla de desarrollo integral es en todos los aspectos del ser humano como ente individual, pero también como colectividad, como sociedad. Entonces, si nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia está bien, muy probablemente es más probable que nuestro cuerpo esté sano también, ¿verdad? Y viceversa, si nuestro cuerpo está sano, pues vamos a estar complacidos y vamos a estar bien, y si hay atención en todo lo que necesitamos, nos vamos a sentir bien, ¿verdad? Entonces, realmente, jóvenes, es parte de ese desarrollo integral, ¿verdad? Del ser humano, individualmente, que se proyecta a la sociedad. Imagínense que una sociedad esté atendida en todas sus necesidades en conjunto. Entonces, claro que puede haber una dosis de subdesarrollo, pero va a ser menos perceptible, ¿verdad? Porque no afecta a las mayorías. Entonces, ahí retomando un poquito, jóvenes, de lo que hablábamos el día anterior, hablábamos del problema social, ¿verdad? Que depende, decíamos, del desarrollo de la sociedad, y el problema en el caso nuestro, de nuestra sociedad, es que sí hay desarrollo, dijimos, porque desarrollo es proceso general de cambio permanente e irreversible, y el cambio es lo único permanente que existe en el universo, ¿verdad? El problema es que es tan lento en una sociedad como la nuestra que no se puede percibir, y pues da la apariencia o la sensación de que no hay desarrollo, o de que nos hemos quedado estancados, o de que vamos para atrás, diría alguien por ahí, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Es parte de esa evolución, en el caso nuestro, muy lento, porque vamos a ver que la evolución dentro de ese cambio, dentro de ese desarrollo, tiene diversas percepciones, ¿verdad? Como proceso de cambios o proceso de crecimiento, y como cambio de una fase a otra fase, pero para nosotros ha sido sumamente lento, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, chicos y chicas, con esto recordando un poquito, ¿verdad? Y decíamos que la mayoría de los problemas sociales, porque es hablar de la sociedad, la sociología específicamente se encarga de estudiar a la sociedad y analizarla, pero hay otras disciplinas o ciencias importantes, como decíamos, la psicología o la religión, ¿verdad? Y les decía yo que es difícil porque el ser humano a veces no cree. ¿Cuántos hay por ahí que dicen que son ateos, que no creen en Dios, ¿verdad? O que no quieren ponerse en manos, por ejemplo, de un psicólogo, etcétera. Y a veces se necesita, o de un psiquiatra, ¿verdad? Y a veces se necesita, pero no se acepta. Era lo que les decía, ¿verdad? Aunque sepamos que estamos equivocados, queremos seguir adelante con esa equivocación. Entonces, sí pasa en muchos casos, ¿verdad? Y es difícil porque después los efectos no se pueden disimular, ni se pueden aparentar, ni se invisibilizan, sino que los efectos dan como resultado una serie de conflictividad y problemas que se manifiestan en el seno de la sociedad. Hoy, por ejemplo, en la mañana, jóvenes, tristemente hubo el caso de una persona que se lanzó en el puente aquí en San Cristóbal, ¿verdad? Entonces yo y cabalmente eso hablábamos el día anterior, que así es como pensó resolver el problema, ¿verdad? Y así es como lo resuelve, y a veces no se mira más allá, ¿verdad? También, jóvenes, decíamos el día anterior, si yo no mal recuerdo, les decía yo que la naturaleza está demandando su lugar en el universo, ¿verdad? Y sin ir muy lejos, lo que pasó el día martes, ¿verdad? Ese temblor tan fuerte, esos temblores tan fuertes que lo ponen a temblar a uno realmente, ¿verdad? Aparte, pues que son temblores y todo, pero que, bueno, es parte de esa naturaleza y que no lo podemos manipular, no lo podemos cambiar,
¿verdad? Entonces lo que se puede hacer es tratar de que la infraestructura, el lugar en donde estemos, esté lo mejor construido para poder resguardar nuestra integridad, ¿verdad? Ya se vio que no, ¿verdad? Estructuralmente hay muchas falencias en los edificios de la universidad y entonces por esa razón es que el efecto es que ahora recibimos clases virtuales porque dada esta situación no podemos regresar a la universidad, ¿verdad? Presencialmente, sin exponernos. Entonces, pero es parte de esa realidad, ¿verdad? Es parte de esos términos jóvenes que vamos a tener que estudiar y analizar y que explican lo que ocurre en este mundo objetivo, ¿verdad? Realidad social, realidad social y repito, todo eso que se da en el seno de la naturaleza sin que el ser humano pueda cambiarlo muchas veces, ¿verdad? Y menos cuando no hay voluntad política para poder cambiar esa realidad que en el caso nuestro pues es adverso a nuestros intereses, ¿verdad? Entonces ahí estamos y decíamos, bueno, las relaciones en realidad dentro del seno de la sociedad jóvenes se puede hablar de una dualidad estructural. Yo les decía que nosotros somos dependientes desde adentro de los grupos de poder y desde afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de aquí adentro somos sometidos a las mayorías, porque esa minoría que impera, porque tiene el poder económico, es sometida por ese mercado capitalista mundial y ese sistema capitalista mundial, que demanda todo aquello que pueda ser de beneficio, ¿verdad? Para ellos particularmente. Entonces nosotros hay una dualidad estructural, dependemos desde dentro, pero también dependemos desde afuera. Y lo vemos, por ejemplo, cuando en este último párrafo dice, ¿verdad?, que existe un acuerdo entre el Estado y los partidos políticos y los sindicatos y la sociedad, toda la organización, todas las organizaciones de la sociedad, no solo a nivel interno, lo decíamos, sino que ese elemento que está constituido por organizaciones internacionales, en donde Guatemala es signatario, porque ha pactado, convenido, contratado, ratificado, ¿verdad? Y por lo tanto se obliga y también se faculta, pero da la posibilidad de que haya una intromisión, ¿verdad?, extranjera en las decisiones del Estado, aun cuando se hable tanto de la soberanía, ¿verdad? Entonces, la Organización de las Naciones Unidas y adscrita a esa Organización de las Naciones Unidas todas estas secretarías y organizaciones, ¿verdad? Que, repito, en diversos ámbitos o esferas de la vida societaria, nosotros hemos pactado y convenido, ¿verdad? En el documento, por ejemplo, se hace mención de la OCDE, ¿verdad?, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. También se hace mención de UNESCO, que por acá aparece, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Asimismo, se habla de la OEI, ¿verdad?, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, de igual manera, para la educación, la ciencia y la cultura. La FAO, que ya sabemos que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La Organización Mundial de la Salud, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿verdad? UNESCO, organización, bueno, que ya lo habíamos mencionado, entre otros, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos nosotros, parte de esa globalización que les decía que en un principio pues se pensó solo en una globalización económica, pero ahora ya se habla de una globalización en todos los ámbitos y esferas de la vida societaria, ¿verdad? Y hablando de esas ciencias sociales, de esa sociología, esa reconciliación, ese contrato social que decíamos el día anterior, que trata los problemas sociales, ¿verdad? Y que pues el ideal sería el acuerdo entre las partes para que los problemas desaparezcan o se reduzcan y se encuentre la posibilidad de una solución, modificándola, ¿verdad? Reaccionando de una manera que pueda llegar a la conciliación, que es lo que se debiese buscar. Y por otro lado está Marx, ¿verdad? Con su materialismo histórico, ¿verdad? A partir de 1989, que explica, bueno, que siempre que hayan clases sociales, que haya propiedad privada sobre los medios de producción, pues va a haber lucha de clases, va a haber antagonismo,
porque hay un reducido grupo de la sociedad que es dueño de los medios de producción que va a ejercer el control, el poder y el sometimiento sobre las mayorías que están desvinculadas de los medios de producción, ¿verdad? Entonces, es parte de esa, y repito, de esa realidad social, ¿verdad? Entonces, el problema socioeconómico, que estamos hablando de problema social, problema socioeconómico, decíamos, a ver, ¿se recuerdan ustedes que decíamos que los problemas socioeconómicos tienen naturaleza fundamentalmente Económica. económica, ¿verdad? Entonces los problemas socioeconómicos tienen naturaleza esencialmente económica. Entonces regresamos a esos problemas socioeconómicos que están relacionados con la privación de aquellos ingresos que nos permitan satisfacer nuestras necesidades materiales, ¿verdad? Entonces, necesidades de toda índole, que en un momento dado, pues necesitan de ese factor económico para poder solucionar nuestros problemas y que inician como problemas individuales, pero que lamentablemente se van colectivizando en un momento dado, ¿verdad? Entonces ahí estamos, chicos y chicas, recordando un poquito de lo que hablábamos el día anterior. Hablamos de la teoría de Maslow, ¿verdad? Y que nos presenta a través de una manera gráfica, a través de la pirámide de Maslow, ¿verdad? En donde de una manera general, ¿verdad? Se señalan las necesidades que deben ser resueltas, ¿verdad? Para la sociedad, para poder estar tranquilos, realizados, ¿verdad? Estables, ¿verdad? En un momento dado, encontrar ese equilibrio. Entonces se señala 5 categorías de satisfacción de las necesidades, de una manera general, porque cada una de estas categorías enmarca y contiene otras necesidades igual de importantes para poder lograr el desarrollo y la satisfacción plena del ser humano, ¿verdad? Dentro de ellos las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Satisfacer el hambre, por ejemplo, el hambre es una necesidad fisiológica. Denme un segundo, chicos y chicas, perdonen, oigan, por favor, vamos a ver por acá. Mm, mm, mm. Perdonen, chicos, aquí estamos ya. Entonces les decía, ¿verdad? Esas necesidades fisiológicas que marcan otras necesidades igual de importantes, porque fisiológicas de manera general, pero es parte de, es intrínseco a nuestra condición de seres humanos, de seres vivos, ¿verdad? Entonces, esas necesidades fisiológicas de satisfacer, necesidad de satisfacer el hambre, ¿verdad? Necesidad de estar sanos, de respirar, de descansar, de recrearnos, de alimentar el cuerpo, pero también otros aspectos importantes como el espíritu, parte de esas necesidades del ser humano, ¿verdad? Necesidades de seguridad que les decía yo, no solo se puede hablar de la seguridad en relación a la violencia o al peligro que corremos, sino que hay inseguridad económica, hay inseguridad laboral, por ejemplo, si laboramos y estamos expuestos a ciertos peligros, ¿verdad? Hay inseguridad en cuanto a la movilidad, ¿verdad? A veces hay inseguridad también en cuanto a poder expresarnos, ¿verdad? Porque se nos limita en ciertos aspectos. Entonces, eso se constituye en una necesidad, sentirnos seguros, sentirnos protegidos, seguridad de vivienda, ¿verdad? Estar protegidos por un techo que nos cobije. Entonces, pertenencia, y les decía, bueno, pertenecer, ¿verdad? Pertenecer a un grupo social, a una clase social, primero en familia, ¿verdad? A un grupo familiar. Luego, pues les decía, fundamental la pertenencia del país en el que vivimos, ¿verdad? Que nos vincula culturalmente, políticamente, idioma, tradiciones, costumbres, parte de eso que es la cultura, ¿verdad?
necesidades de estima y el amor propio fundamental, ¿verdad? Para alcanzar la autorrealización, que es el fin último del ser humano, ¿verdad? Alcanzar esa autorrealización a través de la preparación y la mejora de nuestras capacidades, el desarrollo de nuestras capacidades para mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y que a veces tenemos que sacrificar, les decía a los chicos anoche, a veces lo tenemos que sacrificar y dejamos en pausa, por ejemplo, la posibilidad de educarnos y de graduarnos profesionalmente porque el dinero no nos alcanza y tenemos que trabajar, ¿verdad? Particularmente me pasó, en algún momento yo abandoné la universidad, luego de que entré a estudiar, tuve que abandonar la universidad un tiempo porque tenía que priorizar mis necesidades. Y era eso, o el trabajo, y sin el trabajo ninguna de las cosas que yo necesitaba y realmente tenía que superar, ¿verdad? Entonces tuve que abandonar un tiempo, pero lo importante es que si uno está decidido, definido, pues en algún momento se puede retomar y se debe retomar para alcanzar esas metas que nos hemos trazado, ¿verdad? Y les decía el día anterior que esas necesidades pueden separarse en función de los recursos económicos para su realización. De ahí pues que les digo, hay que priorizar porque a veces no se puede todo. En la mayoría de los casos no se puede todo. Entonces hay que ver qué es lo más importante y para dónde nos alcanza. Ahí sí que como mi abuelita decía, ¿verdad? Taparnos hasta donde la cobija alcance, ¿verdad? Y pues ir posponiendo lo demás, poco a poco se va logrando, ¿verdad? Entonces, la frontera para separar las necesidades socioeconómicas y las sociales tiene que ver con los medios económicos de los cuales depende la satisfacción de esas necesidades socioeconómicas, ¿verdad? Entonces, necesitamos ese indicador fundamental que es el dinero, ¿verdad? Los problemas sociales tienen naturaleza, decíamos, específicamente económica, y lo económico tiene que ver con la forma de administrar los recursos que ya dijimos que son escasos, recursos escasos, necesidades ilimitadas, y que dijimos que son polivalentes los recursos. ¿Por qué dijimos que son polivalentes los recursos, jóvenes? A ver, recordémonos. Chicos y chicas. Jóvenes. ¿Por qué son polivalentes? Porque tienen distintos valores o importancia. Exacto, ¿verdad? Porque tienen mucho valor, muchos valores, porque pueden cubrir diversas necesidades, ¿verdad? Puede ser que en este momento no cubra una necesidad que yo tengo, pero puede ser que cubra la necesidad de alguien más, del compañero, de la compañera, ¿verdad? Entonces depende, ¿verdad? De la necesidad que tengamos en un determinado momento, ¿verdad? Pero se refiere a ese valor que tienen los recursos, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que problemas socioeconómicos, situaciones de conflicto que limitan la satisfacción permanente de las necesidades ilimitadas de la sociedad, ¿verdad? Debido a la ausencia de esos recursos que son económicos y que decíamos, ¿verdad? Hablábamos de el equilibrio económico, ¿verdad? Que está señalado en la seguridad, dice de qué producir, cuándo producir, cómo producir. Y que decíamos, bueno, lamentablemente nosotros decimos Guatemala no es una sociedad productiva, pero sí producimos, licenciada, producimos café, producimos banano, producimos caña de azúcar, producimos cardamomo, ¿verdad? Porque somos número uno en producir y exportar cardamomo en el mundo, fíjense ustedes, pero nosotros no utilizamos el cardamomo, ¿verdad? Nosotros producimos el cardamomo porque hay una sociedad que lo demanda, ¿verdad? Y como nosotros necesitamos vender, pues producimos lo que ese mercado capitalista nos pide, aunque nosotros no lo consumamos, porque nosotros no consumimos el cardamomo, ¿verdad? Pero ahí estamos, bueno, entonces sí producimos, licenciada, sí, pero producimos materia prima y no es que no tenga valor, decíamos, ¿verdad? Porque claro que tiene valor, pero no tiene el valor agregado que tiene lo que se procesa en la industria. Por eso esto se va en bruto,
allá se incorporan los procesos industriales para convertirlos en bienes que satisfacen nuestras necesidades y regresan con un valor agregado. Nosotros lo vendimos barato, pero ahora lo estamos comprando caro. Deterioro de los términos de intercambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un momento dado no se nos dejó avanzar a una producción industrial y con ello no se dejó desarrollar el potencial productivo de nuestra sociedad, ¿verdad? No desarrollamos nuestras capacidades inventivas, creativas, innovadoras, ¿verdad? Entonces, tristemente, porque uno de los mayores problemas que tiene nuestra sociedad, y decíamos el día anterior, es la distribución inequitativa, la distribución asimétrica del ingreso. Y veíamos cómo, por ejemplo, la renta, los intereses y el beneficio, los dividendos y las ganancias favorecen al capitalista. Y lo único que va para el proletario, el trabajador, el obrero, es el salario, que regresa al capitalista porque el trabajador, el obrero, el proletario va a comprar lo que el capitalista está produciendo, ¿verdad? Acumulación de capital en pocas manos, ¿verdad? Parte de ese flujo real y ese flujo nominal del cual hablábamos el día anterior, ¿verdad? Entonces hablamos de esos momentos operantes en la base económica y estructura económico-social, producción, distribución, intercambio y consumo, ¿verdad? Entonces vemos nosotros realmente la producción es una materia que se ha pospuesto, ¿verdad? La debemos, es una deuda que tenemos, porque producir materia prima, pues claro que es importante, ¿verdad? Pero no genera el valor agregado que daría y la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades intelectuales, que generaría otro sector, que desarrolláramos la producción, otro sector económico como la industria, ¿verdad? Que de hecho podemos hablar de una industria científica, de una industria tecnológica, ¿verdad? Y esas son asignaturas pendientes para nosotros, ¿verdad? La distribución, ¿verdad? La comercialización o el intercambio y el consumo, que ahí estamos nosotros por excelencia, ¿verdad? Por excelencia somos consumistas, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el dinero como medio de cambio, ¿verdad? Estamos en un sistema capitalista, poderoso caballero, don dinero, ¿verdad? Y esa provisión real de bienes y servicios y provisión monetaria, y decíamos corriente real y corriente nominal. Entonces, jóvenes, en las relaciones de organización, ¿verdad? En donde aparecen los problemas que se dan en las estructuras de poder. Es en donde, vamos a componer de una vez acá porque, ahí está. Entonces, en las relaciones de organización es en donde aparecen los problemas que se dan en las estructuras de poder, ¿verdad? Esa organización de la sociedad, diversas clases y grupos sociales, cada uno jóvenes luchando por aquello que le es satisfactorio a sus intereses, aunque vulnere los intereses de los demás, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a encontrar muchas causas de los problemas socioeconómicos, ¿verdad? Porque yo estoy luchando por mi bienestar y poco o nada me interesa el bienestar de los demás. Entonces, cuando los problemas socioeconómicos se mezclan con las relaciones de organización, aparecen problemas como desigualdad. Hablábamos también de la discriminación, ¿verdad? ¿Cómo no va a haber desigualdad en una sociedad en donde hay una distribución asimétrica desigual del ingreso? ¿Cómo no va a haber discriminación en una sociedad que se dice plurilingüe, multiétnica y pluricultural, ¿verdad? Y cada una con su propia cosmovisión es apartada, nos dividen, porque divide y vencerás, ¿verdad? Claro que hay discriminación, ¿verdad? Hay polarización de la sociedad, ¿verdad? Entonces, marginación económica, marginación social, es parte de la problemática socioeconómica en Guatemala. Entonces, además dicen las relaciones de vida, la cultura y los valores que les son propios por historia, ¿verdad? La unión de diversas culturas jóvenes, esa enculturación, porque ahora ya no solo cargamos con nuestros problemas, ¿verdad? Aquellos que se originan como parte de nuestra cosmovisión, de nuestra identidad nacional, de etnia, de grupo, de clase social, sino que cargamos con las costumbres, ideas y situaciones de otras culturas que nos ha parecido copiar, ¿verdad? Y que nos han inducido en la mayoría de los casos, porque recuérdense que el aparato ideológico por excelencia del capitalismo actual son los medios de comunicación. Y ahí estamos nosotros enajenados, ¿verdad? Queriendo copiar lo que hacen los demás.
y aunque no sea precisamente bueno, ¿verdad? Ni loable, pero ahí estamos, ¿verdad? Entonces, una cultura que ya no es pura, que ya no es específicamente aquello que nos identifica, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la cultura son bienes materiales, espirituales, grupos sociales que están están arraigados en la conciencia, todas esas tradiciones se vienen transmitiendo generacionalmente, ¿verdad? Son prácticas colectivas, ¿verdad? Incluyendo el idioma, el modus vivendi, es decir, el modo de vida, las costumbres, los hábitos, los valores, que tanto se han perdido los valores, ¿verdad? Todos esos conocimientos, aunque sean conocimientos que han sido ya obsoletos porque ya la ciencia y la tecnología ha venido a mejorar algunos procesos, pero finalmente es parte de aquello que nos identifica. Entonces, las sociedades jóvenes intentan monitorear, dice, los efectos de los problemas sociales y económicos fundamentados en análisis de sus propios indicadores sociales socioeconómicos. Por ejemplo, el índice de mortalidad materna o infantil. Todo eso ustedes lo trataron cuando hablaron del desarrollo humano, ¿verdad? De los recursos humanos en el curso de recursos económicos de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, todos esos indicadores, índice de mortalidad materna, mortalidad infantil, tasa de nacimiento, a ver, recuérdeme alguno otro, morbilidad, ¿verdad? Entre otros, el PIB. ¿Qué significa PIB, jóvenes? Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de todas las actividades económicas de una sociedad y que se mide en un año, ¿verdad? Entonces, toda esa sumatoria de la actividad y los subsectores que pudieran haber de producción en Guatemala, aunque sea de una manera incipiente, agricultura, industria, servicios, ¿verdad? Entonces, también la tasa de desempleo, el índice de distribución de ingresos, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Estos indicadores se miden en tiempo y en espacio y permiten evaluar las acciones que se realizan para reducir. Y ojo, ¿verdad? Qué bonito que existan estos indicadores, ¿verdad? Que indican, se transmiten o se trasladan como índices, ¿verdad? Que miden cuáles son esos flagelos, cuál es la intensidad, la problemática que afecta a nuestra sociedad, ¿verdad? En tiempo y en espacio, porque por supuesto que hay que delimitar, que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? El ideal es que permitieran, ¿verdad? Evaluar las acciones, pero más que evaluar las acciones es accionar, actuar, ¿verdad? A través de políticas, a través de mecanismos, a través de estrategias para reducir el desequilibrio, ¿verdad? Que existe en nuestra sociedad o bien eliminarlo, ¿verdad? Nosotros podemos ir al INE, Instituto Nacional de Estadística, y ahí vamos a encontrar las estadísticas y los estudios actualizados, indicadores numéricos, ¿verdad? De todos estos flagelos, la tasa de analfabetismo, la tasa de desnutrición, la tasa de desempleo, tasa de subempleo invisible. Vamos a encontrar todos esos indicadores. Qué bonito, ahí están. Pero ahí no me sirve de nada que estén ahí y que me digan que estamos fregados. Yo ya sé que estamos fregados, lo percibo, lo siento, es realidad social, es práctica social, ¿verdad? No me sirve de nada si no se aplican, si no se acciona a través de políticas y de estrategias y de cooperación para el desarrollo, para poder subsanar y poder superar esas condiciones de atraso, de pobreza y todos esos flagelos que afectan a la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, y yo creo que aquí ya nos pusimos al día de lo que veíamos el día anterior. Lo estructural y lo coyuntural en los problemas socioeconómicos. Los problemas socioeconómicos jóvenes pueden analizarse desde dos puntos de vista, ¿verdad? Ya sea problemas coyunturales o problemas socioeconómicos. Perdón, problemas coyunturales o problemas estructurales. Los problemas coyunturales, jóvenes, los problemas de coyuntura surgen en un momento dado, rompiendo el equilibrio, ¿verdad? Generalmente esto tiene que ver con el tiempo,
¿verdad? Entonces surge en un momento dado, rompen el equilibrio, de inmediato pues ha de buscarse una solución, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante, ¿verdad? El problema es que no siempre la solución que se da a esos problemas coyunturales es la solución adecuada. Y si no se da la solución adecuada, estos problemas coyunturales tienden a convertirse en problemas estructurales más difíciles de resolver, ¿verdad? Mucho más difíciles de resolver, que se vuelven permanentes, ¿verdad? Y que arrojan resultados negativos para la calidad de vida de la mayor parte de la población en las sociedades. Por ejemplo, lo que ocurrió el día martes, ¿verdad? Es un problema coyuntural, ¿verdad? Esos temblores que nos hicieron cambiar la modalidad, ¿verdad? En que estamos compartiendo, en que estamos trabajando y analizando estos documentos, ¿verdad? Entonces surge como un problema coyuntural porque venía ahí el equilibrio, llegábamos, recibíamos clases, etcétera, ¿verdad? Y estábamos en los salones. Eso fue lo que se pronosticó, se proyectó y ahí estábamos, ¿verdad? De repente, bueno, empieza a temblar y nace ese problema como coyuntura, ¿verdad? En un momento rompe el equilibrio. Entonces hay que darle una solución en ese momento. Entonces la solución que se le dio es que vamos a recibir clases virtuales, ¿verdad? Esa es una solución coyuntural a un problema coyuntural, ¿verdad? Pero sí, cuando nosotros regresemos presencialmente a los salones, vemos que no se hizo nada, que los salones están en la misma condición, ¿verdad? Que solo se barrió y se levantó la tierrita y el concreto que cayó y los pedazos que se desprendieron y están bien limpios nada más, ¿verdad? Pero no se reforzó, no se trabajó para poder mejorar las estructuras de los edificios, ¿verdad? Entonces, este problema que surgió coyunturalmente, jóvenes, se puede volver un problema estructural, ¿verdad? Porque el edificio ya quedó dañado, ¿verdad? Otros temblores más y va a seguir dañándose. Y en cualquier momento puede caer y provocar graves problemas, daños a la integridad de las personas, entre otros, ¿verdad? Entonces, eso ya se vuelve un problema estructural más difícil de resolver, ¿verdad? Porque en el momento dado no se le da la atención necesaria. ¿Verdad? Es como lo que ocurre con las carreteras, ¿verdad? ¡Ay, se abrió un agujero! Hay que taparlo, ¿verdad? Ah, qué bonito, ¿verdad? Porque surge como un problema coyuntural, un problema de coyuntura. Se abre un hoyo, un agujero en el pavimento, ¿verdad? Entonces hay que taparlo. Bueno, tapémoslo, ¿verdad? Ahí va el lodocreto y ahí están tapando el hoyo, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que cae una lluvia, un aguacero fuerte otra vez y todo, y se abre el hoyo y más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque surgió como un problema coyuntural y se le dio una solución coyuntural de momento, ¿verdad? Pero que lo más probable es que después va a surgir como un problema estructural. ¿Por qué? Porque no se solucionó como debió haber sido. O sea, se dio una solución a corto plazo para el momento, ¿verdad? Pero no se le, que lo más probable y lo que pasa en Guatemala es que no se le da la solución que amerita realmente, ¿verdad? Para poder solucionar de raíz el problema, que no se vuelva a abrir el agujero, ¿verdad? Y que se averigüe realmente por qué fue lo que pasó. Si pasan las tuberías de agua por debajo y estas se rajaron, se grietaron, pues hay que cambiarlas, hay que ver cómo se soluciona eso realmente. Entonces, esa es una solución estructural, ¿verdad? Ya cuando el problema se ha vuelto estructural. El problema es que en Guatemala, jóvenes, se le da soluciones estructurales a problemas, perdón, se le da soluciones coyunturales a problemas estructurales, ¿verdad? Esas medidas asistencialistas que aparentemente ayudan en contra del analfabetismo, en contra de la desnutrición, ¿verdad?
programas, por ejemplo, la tortilla fortificada o qué sé yo, Mi Familia Progresa, esas medidas asistencialistas que solucionan el problema a un momento, ¿verdad? Esas son soluciones coyunturales a un problema que es estructural, porque cuando se termine eso, el flagelo y el problema sigue, y sigue igual de grave o peor, ¿verdad? Y es lo que ha pasado en nuestra sociedad, porque les decía yo, cuando nosotros hablamos de la problemática socioeconómica jóvenes, no podemos hacerlo al margen de el tiempo y la estructura, ¿verdad? Hay que analizar el tiempo y hay que analizar la estructura. Les decía yo, cuando se habla del estructuralismo, son corrientes, el estructuralismo es una corriente del pensamiento, ¿verdad? Que analiza el comportamiento de la sociedad en sus relaciones dentro de los diversos ámbitos de la vida societaria, ¿verdad? Y la historia, jóvenes, pues nos cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál ha sido la situación que ha originado un determinado problema? Cuando leíamos el programa, no podemos abstraernos de esa relación causa-efecto, ¿verdad? Porque tenemos que conocer la historia, no solo para no repetir los mismos errores, sino para poder encontrar la solución, porque los problemas se conocen por los efectos que provocan, pero únicamente se pueden resolver cuando sabemos cuál es la causa, cuando conocemos su historia, ¿verdad? Y la mayor parte de problemas en Guatemala tiene una historia y una estructura, y han venido generalizándose y agravándose con el tiempo. La mayor parte de problemas en Guatemala son problemas estructurales, ¿verdad? La desnutrición, el analfabetismo, yo les decía, por ejemplo, la desnutrición, ¿verdad? Desde que la época de la colonia, que llegan los españoles y aquí no encuentran mayor riqueza porque pensaron que iban a encontrar piedras preciosas, metales preciosos, y la mayor riqueza que encontraron en nuestra sociedad fue la tierra y el conocimiento de nuestros ancestros para cultivar esa tierra, ¿verdad? Y es de lo que se nos despoja, ¿verdad? Desde aquel momento. Y gran cantidad de esa tierra la utilizan para producir añil y para producir grana, que es lo que a ellos les sirve para poder comercializarlo hacia España, porque España ya había avanzado en la industria y específicamente en la industria textil, y estos eran tintes naturales. Esta era materia prima para hacer tintes naturales. Entonces, en ese régimen hacendario, en aquella época colonial, empiezan a producir violeta, grana, ¿verdad? Grana cochinilla, y despojan a los nativos de esas tierras de su tierra, ¿verdad? Los reducen a esos tierras de pueblos de indios, ¿verdad? Que no era por la bondad de darles tierra, sino que era para poder tenerlos concentrados y controlados y asegurarse el pago de los tributos y que siguieran produciendo lo que a ellos les interesaba también. Y llegamos a la época de la independencia y descubren que el café era una maravilla, ¿verdad? Porque era apetecido por las sociedades europeas, y entonces había que convertir a Guatemala en una gran finca productora de café para beneficiar los bolsillos de ese reducido grupo que históricamente y estructuralmente y por herencia de aquel régimen colonial tenía la propiedad sobre grandes cantidades de tierra y una gran cantidad de tierra ociosa que no se trabajaba, pero que no se les daba a los campesinos, porque si se les daba a los campesinos no iban a trabajar a las haciendas cafetaleras. Entonces, desposeerlos, quitarles, desvincularlos de la tierra, era obligarlos a ir a trabajar dentro de ese régimen cafetalero, ¿verdad? Entonces no les daban tierras. Esto es histórico. Y a 1900, por allá por los años 1900, ya se empieza a evidenciar la inseguridad alimentaria, porque como era todo lo más importante era producir café para la exportación, se descuida la producción de aquello que satisface nuestras necesidades alimentarias, ¿verdad? Y entonces ya se empieza a hablar de eso que es la desnutrición, la inseguridad alimentaria. Miren desde cuándo. Y en ese momento surgió como un problema coyuntural, un problema de coyuntura, que no se le dio la solución adecuada,
porque la solución en algún momento fue pues darles una pequeña parcelita, ¿verdad? Para que pudieran producir exclusivamente algunos granos para poder satisfacer sus necesidades alimentarias, ¿verdad? Pero eso no era suficiente, ¿verdad? Entonces fue una solución coyuntural en su momento a un problema coyuntural, pero como no fue una solución que realmente resolviera la situación de raíz, ese problema se volvió estructural y a la fecha ya vemos qué problema más grave tenemos con la desnutrición y que cada vez es más difícil de resolver. Y lo mismo pasó con el analfabetismo, ¿verdad? Porque cuando vienen los españoles eran los únicos que tenían derecho a educarse, ¿verdad? Luego, pues algunos criollos que tuvieron la posibilidad de ir a la escuela, pero los demás, la mayoría no iban a la escuela, y menos en un régimen independiente, en un periodo independiente, porque no les convenía que los campesinos se instruyeran, ¿verdad? Porque no les convenía que pelearan sus derechos, y entonces no les daban educación. En un momento esto surge como un problema de coyuntura, ¿verdad? Pero luego se ha vuelto un problema estructural. Miren qué problema en la actualidad y más difícil de resolver, ¿verdad? Entonces, ahí la diferencia entre problemas estructurales y problemas coyunturales. Y todos los problemas jóvenes se pueden analizar desde esos dos enfoques, como problemas coyunturales y como problemas estructurales. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes? Todo bien hasta el momento, Lick. Bueno. Entonces dice clasificación que tiene que ver esto que son los problemas coyunturales con los problemas estructurales, tiene que ver con la relación temporal del desequilibrio. Entonces, nuestros problemas jóvenes son históricos, son estructurales, tienen un punto de partida y lamentablemente las mismas estructuras se vienen alando como lastres a lo largo de nuestra historia. No ha habido una voluntad política para poder cambiar nuestra realidad y solucionar esos problemas, ¿verdad? Problemas coyunturales, los no permanentes, dice. No permanentes porque la solución se da en el corto plazo, pero a veces no es una solución que realmente arregle las cosas de raíz. Y entonces vuelve a surgir el problema más grave y se vuelve un problema estructural, ¿verdad? Y la inversión de tiempo, dice, recursos es mucho menor que los recursos necesarios para resolver un problema estructural. Entonces, si se resolvieran los problemas como debe ser desde el principio, incluso, ¿verdad? Podría ahorrarse algo, economizarse algo de dinero y demandaría menos inversión. Pero como se deja que los problemas se vuelvan estructurales, ya cuando son unos problemas de este tipo ya no hacen nada porque la inversión debe de ser demasiada y entonces no hay los recursos y si los hay, tampoco los emplean para eso, ¿verdad? Entonces, los problemas socioeconómicos jóvenes pueden ser analizados desde perspectivas y disciplinas diferentes, ciencia política, sociología, economía, incluso dentro del ámbito de la psicología. Les decía yo que son problemas socioeconómicos, sociojurídicos, sociopolíticos, socioculturales, socioreligiosos. Mientras haya sociedad y la sociedad sea partícipe en todos los ámbitos de la vida societaria, los problemas pueden ser de diversas índoles, ¿verdad? Que analizan y explican diversas disciplinas, ciencias o artes, ¿verdad? En la sociedad. Entonces, la economía se dedica a buscar la causa de los problemas socioeconómicos, ¿verdad? Y no los efectos. Y el conocimiento de la realidad socioeconómica es tan importante que implica el análisis detallado del pasado y del presente, ¿verdad? Y ahí está lo histórico, ¿verdad? Que es sumamente importante. Entonces dice, para medir el grado en que los problemas se resuelven o se agravan, es necesario utilizar los indicadores, ¿verdad? Las soluciones que se implementan para resolver los problemas sociales serán solo buenas intenciones hasta que un indicador señale que han tenido éxito. Entonces yo les decía, ahí están los indicadores, los índices, ¿verdad? Pero si no se acciona, de nada me sirve a mí, porque de hecho
Uno sabe, quizás no sabe numéricamente con exactitud cuál es la intensidad del problema, pero uno sabe que es grave, que es un problema que es complejo, ¿verdad? Pero si no utilizamos esos indicadores para poder resolver el problema, definitivamente no va a haber éxito y seguimos en lo mismo. Un indicador es un instrumento que permite saber la ubicación espacial o temporal del sujeto, ¿verdad? Y se define como un dato, objeto o información que sirve para conocer la ubicación y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura y su situación de cambios o de progresos, ¿verdad? Eso es un indicador que mide la intensidad del problema. También determina cuál es la ubicación, porque les decía, para analizar un problema, jóvenes, es necesario ubicarnos en el contexto temporal, social y espacial. Y hay que delimitar. No podemos abarcarlo todo, ¿verdad? Quisiéramos, pero no se debe, ¿verdad? Hay indicadores que señalan si algo se cumplió o no, si se está cerca de una meta o no, ¿verdad? Una característica que deben tener los indicadores es su simplicidad. Deben ser simples, ¿verdad? Fáciles de comprender. Por otro lado, un indicador numérico es resultado de una fórmula y generalmente solo pueden ser comprendidos por personas que tienen determinados estudios, ¿verdad? Un indicador numérico son los llamados índices, ¿verdad? Los indicadores numéricos y pueden ser comprendidos por personas que tienen determinados estudios específicamente relacionados con aquello que es objeto o fenómeno de estudio, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esos problemas que afectan a nuestra sociedad, ¿verdad? Los indicadores más usados son las divisiones, cuyo resultado es una razón fácil de poder ser transformada en un porcentaje. Los indicadores numéricos jóvenes también son llamados índices, que era lo que decíamos. Pregunta cajonera, ¿verdad? Los índices son los indicadores predilectos de las ciencias, la economía, la demografía, la sociología, la psicología, la ecología y en sí todas las ciencias jóvenes emplean índices que sirven como indicadores de avance o de retraso en el estado de la humanidad, ¿verdad? Cuando se analiza algún problema en concreto, un problema en específico, ¿verdad? Pues eso con respecto a los indicadores, ¿verdad? ¿Cómo se les llama a los indicadores numéricos, jóvenes? Índices. Índices, ¿verdad? Para que un indicador sea socialmente aceptado debe ser confiable. Entonces, no es solo la simplicidad, ¿verdad? De los indicadores para poder comprenderlos, porque de hecho no es simple su comprensión porque depende mucho del tema a tratar y de la especialidad de aquel que ha de tratarlo, sino que además un indicador debe ser confiable, ¿verdad? Requisitos y características de los indicadores. Los índices tienen como requisito que los datos que sirven para construirlos, siempre deben estar disponibles, ¿verdad? El indicador también debe ser oportuno, ¿verdad? Porque si el índice es publicado años después de ocurrido un suceso, entonces ya no sirve de nada, ¿verdad? Por ejemplo, jóvenes, ustedes saben cada cuánto tiempo se debe llevar a cabo un censo de población en una sociedad dada. Recursos económicos de Centroamérica. ¿Cada cuánto se ha de llevar a cabo un censo? Vamos a ver por acá. Cada 4 años, dice aquí mi estimado. Cada 5 años, dice alguien más.
¿Quién da más, mucha? Un censo, jóvenes, por lo menos debe de ser cada 10 años. Fíjense ustedes, porque en realidad un censo es algo complejo, ¿verdad? No es tan simple. Requiere una gran organización, una gran inversión, ¿verdad? Y desplazarse por todo el territorio. En la actualidad es muy difícil en Guatemala con tantas áreas marginales y tantas áreas conflictivas en donde no permiten que nadie ingrese, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no es cada vez más difícil. El último censo que hubo en 2018, ¿verdad? Realmente no arroja datos que sean verídicos, porque en la mayoría de los casos los encuestadores no, muchos tuvieron el bloqueo para poder ingresar a algunas colonias, a algunos asentamientos. Algunos solo pusieron el sticker de que en algún lugar se había censado, pero nunca se censó, ¿verdad? Tocaban a la puerta y las personas no abrían, no estaban, y a veces abrían y daban datos, pero datos que no eran fidedignos. Entonces es muy difícil porque los informes de ese censo no son confiables para nada, ¿verdad? Entonces por eso es que hay divergencia. Por ejemplo, fíjense ustedes que el INE dice que en Guatemala somos poco más de 17 millones de habitantes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las estadísticas vitales del RENAP dice que ya llegamos a los 20 millones. Entonces, hay divergencias, ¿verdad? No hay datos que sean confiables. Y agreguemos a estos jóvenes que, por ejemplo, hay gente en el interior de la República que nace, crece, se reproduce y nunca nació a la vida jurídica porque nunca fue inscrita. Le dieron un nombre, pero es el nombre que le dieron nada más por decirle el nombre, pero nunca fue registrado, ¿verdad? Entonces no nace a la vida jurídica, no cuenta, no es un número más, es parte de, ¿verdad? Entonces, y es realidad, ¿verdad? Entonces, requisitos y características de los indicadores, dice. Vamos a ver. Los índices, dice, tienen como requisito que los datos que sirven para construirlos siempre estén disponibles. El indicador también debe ser oportuno, porque si el índice es publicado años después de ocurrido el suceso, ya no sirve para nada. E incluso cuando como les digo, con este censo de 2018, tampoco, porque los datos no son verídicos, no son confiables, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, no son confiables. Hay indicadores de proceso, hay indicadores de producto, hay indicadores de resultado, indicadores de efecto, indicadores de impacto, ¿verdad? Los indicadores de impacto son indicadores de largo plazo. A ver, jóvenes, vamos a su página 12 del documento. ¿Para qué sirven esos indicadores de proceso? Página 12 de su documento. Indicadores de proceso, dice. Y yo que estaba segura que llevaban la lectura conmigo, mucha. Yo dije, vamos de la mano con los chicos, dije. Buenas tardes, licenciada. Es lo que dice, está en el cuadrito. No, busque la explicación, mi niña. Ahí, pues, más que explicación, son ejemplos, ¿verdad? Los indicadores de proceso, por ejemplo, dice. Licenciada, buenas tardes. Cuando el horno muestra la señal de cocción finalizada, Este es un hay ejemplo, indicadores de ¿verdad? De producto. un Ajá. indicador de proceso, ¿verdad? Cuando el horno muestra el tiempo en que ha de hornear y los grados a que ha de hornearse un pastel, qué sé yo, ¿verdad? El horno de microondas también tiene cómo indicarlo, ¿verdad? Hay indicadores de producto. A ver.
En este caso, el indicador señala qué tan cerca se está de la meta. Por ejemplo, habla ahí, ¿verdad?, de vacunación, por ejemplo, ¿verdad? Para vacunar, para aplicar la vacuna, qué sé yo, de la polio, de la varicela, de esas campañas de vacunación que se llevan a cabo, ¿verdad?, que se organizan, se proyectan, ¿verdad?, y luego se ejecutan, ¿verdad?, se imponen una meta, ¿verdad? Entonces, de producto, dice, señala qué tan cerca se está de esa meta de vacunación, ¿verdad? De resultado, por favor. Indica si luego de haber alcanzado la meta, el resultado esperado se logró o no. Por Ajá. ejemplo, si la vacunación del 100% de niños contra la polio dio como resultado un indicador de 0 muertes por polio en ese lugar poblado. Ahí estamos, miren, entonces, esos son de resultado, ¿verdad? Indica si se logró la meta, pero eso requiere, jóvenes, que haya un seguimiento, ¿verdad? Y la verdad es que en Guatemala eso no pasa, ¿verdad? Se vacuna y todo, pero no hay un seguimiento para ver si realmente la meta se alcanzó, ¿verdad? De efecto. Señala si lo realizado en A tuvo consecuencias en B. Ahí estamos, ¿verdad? Y los indicadores de impacto, jóvenes, por favor. Sí, luego de haber capacitado al 100% de los habitantes sobre la violencia intrafamiliar, 10 años después en ese pueblo no hay denuncias de mujeres maltratadas o niños maltratados o esposos maltratados. Ahí estamos. Esto es más o menos a largo plazo, ¿verdad? Y todos estos aplicables jóvenes que podrían ser bien aprovechados, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, para alcanzar metas, para superar los niveles de nutrición, de analfabetismo, la mortalidad o morbilidad infantil o materno-infantil, por ejemplo, ¿verdad? En realidad, a eso se refieren los indicadores y por eso son tan importantes, pero por sí solos, arrojando números y cifras, pues no pasa nada. Lo importante es el accionar y el aplicar esas estrategias políticas que realmente minimicen, reduzcan el problema y que en realidad den la impresión, ¿verdad?, de que han desaparecido, están desapareciendo los flagelos que nos afectan, ¿verdad? Y por eso esos indicadores de impacto, luego de un tiempo, ¿verdad?, porque son a largo plazo, ¿verdad? Y de hecho la mayoría de nuestros problemas jóvenes sus soluciones están en el largo plazo, no en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, si luego de un tiempo se observa que realmente se ha disminuido o se ha eliminado el problema, pues qué bueno, ¿verdad? Pero tristemente no es lo que pasa en nuestra sociedad, ¿verdad? Es parte de esa realidad que es adversa a la mayor parte de la población en Guatemala. Entonces, indicadores socioeconómicos, dice, en el ámbito de los indicadores socioeconómicos, el indicador más relevante, ya dijimos que es el dinero, ¿verdad? El grupo de seres humanos que tiene dinero para cubrir todas sus necesidades se representa con un indicador de no pobreza, ¿verdad? Que es ese reducido grupo de familias en Guatemala, que son 14 las familias que tienen el poder económico y el poder político, que son dueños de los medios de producción, ¿verdad? Y ya están cabales, diría algún compañero por ahí, ¿verdad? Entonces ellos viven en una situación de no pobreza. Hay un grupo de seres humanos que solo tiene dinero para cubrir una parte de sus necesidades, ¿verdad? Y se representa con un indicador de pobreza, ¿verdad? Y era lo que decíamos cuando hablábamos de la pirámide de Maslow, ¿verdad? Y las categorías de esas necesidades. Hay que priorizar, ¿verdad? No se tiene para cubrirlas todas, entonces está en función del dinero, del acceso que tengamos nosotros a esos ingresos que nos permitan satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Entonces tenemos que priorizar y pues por lo menos comamos, ¿verdad? Y el grupo de seres humanos que solo puede satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación,
escasamente, ¿verdad? Y se representa como un indicador de pobreza extrema. De ahí, ¿verdad? Que se hable de esta pobreza extrema, por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? Entonces, el país completo también puede medirse por la cantidad de dinero que posee en un año. Ese indicador, jóvenes, se llama renta nacional, esa cantidad de dinero que posee en un año. Y que es hablar también de lo que es el PIB, ¿verdad? Porque es lo que ingresa por concepto de todo el valor agregado de lo que produce económicamente nuestra sociedad, ¿verdad? Esa sumatoria de todo el valor agregado de las actividades económicas en nuestra sociedad, que es medible en un año, ¿verdad? El Producto Interno Bruto, el PIB. La renta nacional, entonces, jóvenes, leamos acá, por favor, alguien que me haga la campaña. La renta nacional no es el único indicador de dinero. Por ejemplo, en economía la ganancia es medida por un indicador llamado beneficio y se mide principalmente en las empresas. Sin embargo, los indicadores socioeconómicos tienen que ver con poblaciones. A la ciencia lo que le interesa es medir la ganancia de todos los habitantes en su conjunto. A ese indicador no se le llama ganancia ni beneficio, se le llama valor agregado. La sumatoria del valor agregado de todos los sectores daría como resultado el valor agregado nacional. Este valor agregado nacional es llamado Producto Interno Bruto, PIB. El PIB es medido de forma anual. Ahí estamos entonces, ¿verdad? Esa renta nacional que no es, dice, no es el único indicador del dinero, ¿verdad? Y todas esas actividades económicas que se desempeñan y se llevan a cabo en el país, que son 220 aproximadamente, pero no son desarrolladas, son economías o subsectores de la economía que son incipientes, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, con esto que es la renta nacional, con lo que es el PIB, que es la sumatoria de todas los agregados, los valores agregados de las actividades económicas. Y jóvenes, para los grupos jóvenes, como ya dijimos que vamos a exponer, ¿verdad? Investigar y exponer. Entonces le vamos a solicitar ahí a la licenciada que nos haga el favor de darles ya lo antes posible el número de grupo que tienen cada uno de ustedes y darles su tema. Grupo número 1 y grupo número 2, ya está el tema aquí. El grupo número 1 va a exponer indicadores de desarrollo y realidad en Guatemala, problemas sociales y problemas socioeconómicos, documento del doctor García Cabal, que es el documento que estamos tratando, jóvenes. Y el grupo número 2 va a exponer sobre el tema dialéctica del desarrollo desigual, ¿verdad? El documento del mismo nombre de Franz Hinke-Lammert, que también se les va a estar proporcionando porque este documento no está en el blog, ¿verdad? Pero, ¿usted lo tiene, licenciada? Creo que no, licenciada, del año pasado. Yo se lo mando en un momento, para que venga y me haga el favor de compartirlo con los chicos. Y si me hace el favor, licenciada, les da ahí su tema a los chicos, porque usted ya tiene ahí los grupos, ¿verdad, licenciada? Sí, aquí los tengo. Hágame la campaña, entonces. Con gusto. Ahorita, el grupo número 1 es el de que la coordinadora es Nadia Melissa Teso Osorio. No sé si está aquí. A ver, Nadia, ¿está presente? También está Valerie Michelle Bautista. Buenas tardes, licenciada. Sí, aquí estoy. Ahí está Nadia Teso. Ok, ustedes son el grupo número 1. Y el grupo número 2 es el de Elab Paz. También está Flor Navichok. A ver, grupo número 2. Sí, licenciada. Ahí Gracias, está Flor Flor. de María. Muy Solamente bien. para comentarles que en este grupo se agregó, si no estoy mal, Gloria Aide Machan, porque ella no tenía grupo, ¿ok? Ella se agregó el martes. Bueno. Grupo 2. Entonces, jóvenes, para que se pongan de acuerdo, por favor,
Para las exposiciones jóvenes van a ser presenciales. Entonces, vamos a entrar desde el, sería, vamos a ver, 18, 19, 20, 21, el 22, martes 22 sería la primera exposición. Muy bien. Y sí, licenciada, el documento de la dialéctica del desarrollo desigual, sí, ya lo tengo y ya está en claro. Está ahí en el blog también. Le agradezco mucho, licenciada. De Franz Hinkelamer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, ahí estamos, chicos, ¿verdad? Empecemos a trabajar esto porque ustedes tienen esos documentos de referencia, pero tienen que investigar, ¿verdad? No se van a quedar solo con el documento. Hay que investigar, jóvenes. Se les va a dar la guía que les va a ir dirigiendo para que ustedes hagan el trabajo. No es de manera antojadiza tampoco, ¿verdad? Entonces tienen que hacerlo siguiendo una guía que les va a orientar para realizar el trabajo escrito y para poderlo presentar de acuerdo a cómo se les pide ahí en la guía, ¿verdad? Entonces el trabajo consta de 2 fases, la fase de investigación, que va a estar plasmada en el trabajo escrito que ustedes van a presentar, y la fase de exposición, en donde nos van a dar a conocer todos los hallazgos, ¿verdad? Derivados de la investigación del tema en cuestión, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, jóvenes. Primeramente, Dios, entonces nos vemos mañana. Por favor, les voy a pedir que lean su documento, el problema social y el problema socioeconómico, porque mañana vamos a realizar un laboratorio, jóvenes, que es muy similar a una prueba, a una comprobación de lectura, porque ese laboratorio va a evaluar la lectura que ustedes han realizado de este documento que estamos tratando, ¿verdad? Y que de hecho hasta aquí lo vamos a tratar, ¿verdad? Entonces, y tiene una ponderación de 1 punto que ya va a la zona, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, hay 1 punto, pero ese punto les puede faltar para poder llegar a zona mínima, mucha, ¿verdad? Entonces, por favor, lean su documento hoy, porque si no lo leen, no resaltan, no subrayan, mañana no les va a dar tiempo de resolver el laboratorio y tiene que ser en clase, ¿verdad? Y al finalizar la clase, ese laboratorio debe estar consignado en Classroom para poder tener ese punto y, por supuesto, entre en las instrucciones del laboratorio va que debe de ser resuelto correctamente y completo, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, tomen eso en consideración. Mañana iniciemos temprano, leamos hoy nuestro documento, resaltemos, subrayemos, anotemos y entrémosle a ese laboratorio que, repito, tiene una ponderación de 1 punto a la zona y se debe de realizar en clases porque antes de finalizar el periodo ustedes tienen que tenerlo ya consignado en claro. La licenciada les va a ir dando las instrucciones. ¿Qué manda Flor de María? Perdone, licenciada, fíjese que yo, por el laboratorio que se va a hacer, yo voy a entrar al segundo horario, porque en el primer horario tengo conta. No sé si habrá algún problema por el laboratorio. Mire, yo no tengo, en realidad no nos han notificado que usted pueda recibir clases en el segundo horario, ¿verdad? Porque mire que qué problema se nos ha vuelto, ¿verdad, licenciada? Sí, licenciada. Se nos ha vuelto un problema feo porque yo soy muy accesible con eso, ¿verdad? No tenga pena, si no pueden en el primero, pues denle en el segundo. Pero mire, se nos ha vuelto un problema grande porque como usted aparece en el primer salón, usted tiene que estar en el primer salón, ¿verdad? Entonces, no sé quién le habrá autorizado ya que usted pueda estar en conta en primero y con nosotros a la hora que usted quiere. No sé quién se lo autorizó. No, licenciada, lo que pasa es de que, bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Pero sí, yo creo que habemos varios así. Y yo hice la pregunta al licenciado y me dijo que él no tiene 2 horarios. Creo que él solo tiene 1 horario nada más. Entonces, a mí nadie me ha autorizado, ¿verdad? Entonces, como usted creo que sí tiene 2 horarios, entonces yo había pensado ingresar al segundo horario. Por eso es mi pregunta, porque como se nos traslapa en esos horarios el Sí, día que es pero incluso viernes fíjese que me externo. pidiera a mí autorización usted
Y yo lo pensaría, porque viera qué problema. Después es que la licenciada me autorizó y nos cae la migra a nosotros usted, porque ya tuvimos esa situación el semestre pasado. Entonces yo le voy a decir una cosa a Flor de María y ahí otro compañero que dice que está en la misma circunstancia. Por esta vez vamos a hacer una excepción, ¿verdad? Por esta vez. Pero la próxima vez ya porque estamos virtual y yo sé que no hay la posibilidad de que usted vaya con las autoridades correspondientes y les pida la autorización. Es muy difícil. Entonces, por esa razón vamos a hacer la excepción. Pero sí les voy a pedir el gran favor de que al regresar a la presencialidad vayan con la coordinadora de la jornada vespertina, le expongan su situación y que le hagan ver, pues, que yo les dije que no, yo no estoy en la potestad de autorizar que ustedes hagan eso, porque así se nos hizo ver a nosotros el semestre pasado. Y mejor si por escrito les dan la autorización, ¿verdad? Por favor. ¿Verdad, licenciada Gaby? ¿Qué dice usted? Porque fuimos nosotras el semestre pasado, estuvimos con esa situación. Sí, así es. Nosotros, bueno, con la licenciada por querer ayudarla, ¿verdad? Terminamos nosotras ahí sí, casi que regañadas por querer apoyarlos. Y como dice la licenciada, ¿verdad? Si ella les está permitiendo que haga el laboratorio de esta manera, sí le voy a pedir que cuando lo suba, claro, pues sí lo suba en su horario correcto, ¿verdad? Si no, no va a tener su punto. Lo único es que... ¿cómo lo va a subir en su horario correcto si es durante el periodo de clase, licenciada? Bueno, como ella ya avisó, ¿verdad? Yo aquí le estoy tomando el nombre y yo sé que ella lo va a subir después de las 3:30, pero Entonces siempre... vamos a hacer, gracias, licenciada, esa excepción, pero sí les pido, jóvenes, miren, no es que uno sea mala onda, mucha, porque de verdad que no es así, pero nos fue feo en alguna oportunidad por querer apoyarlos y como ustedes no aparecen en el listado de segunda hora, sino que en el listado de primera, pues tienen que hacer las cosas como son. Entonces, así como se nos dijo a nosotros que todo tiene que ser por escrito, entonces yo sí les pido que acudan con la coordinadora de la jornada vespertina y le pidan, le comenten cómo está la situación y que si por escrito les puede dar también la autorización para que reciban con nosotras el